Buenos días, gracias por estar aquí conmigo para la lectura diaria. Aquí en The Rock leemos la Biblia todos los días y hoy día nos toca Apocalipsis capítulo 2. Abra su Biblia, por favor, en este capítulo y vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra, que tú nos permites abrirla en estos momentos, leerla y tú sabes nuestras necesidades, llena nuestras necesidades, habla a nuestro corazón. Lámpara es a tus pies, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, aquí en el capítulo 2 vemos el mensaje a las 7 iglesias. Empezamos con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice así, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando a la iglesia de Éfeso, pero también hablando a nuestra iglesia, hablando a nuestras vidas hoy en día. Dice en el verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dios conoce todo, a Él no le podemos ocultar absolutamente nada, ¿verdad? Él sabe cuando estamos trabajando, Él sabe cuando tenemos paciencia y sabe también cuando no la tenemos. Entonces, sigamos leyendo en el verso 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor tiene palabras de elogio para la iglesia de Éfeso y vemos aquí que le enumera su amor, su sufrimiento, su paciencia, pero también conoce las partes las áreas en que estaba fallando, y eso lo leemos en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué triste, esperamos que Dios no diga eso de nosotros, ¿verdad? Que hemos dejado ese amor que cuando le conocimos teníamos esa pasión, ese deseo de estar en la iglesia todos los días, de amar a los hermanos. Ojalá que eso no ocurra con nosotros, que podamos nosotros estar siempre fervientes en nuestro primer amor. Dice el verso 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Qué extraño que pida a una iglesia, se supone que son creyentes, que se arrepientan, pero nosotros muchas veces tenemos que arrepentirnos diariamente de las cosas que no hacemos para servir al Señor o que no mostramos integridad con el Señor. Sí, nos arrepentimos un día en el pasado, recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nos dimos media vuelta y caminamos mirando al Señor, siguiendo al Señor, pero cada día también nos demanda un arrepentimiento de actitudes quizás malas o de no tener paciencia o de ciertas áreas en nuestras vidas que todavía necesitan conformarse a la imagen de nuestro Señor. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído, dónde te enfriaste, dónde empezaste a fallar. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Verso 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Esta era una secta que se había levantado en ese tiempo y los de Éfeso sabían perfectamente que no podían mezclarse con esa secta. El verso 7 dice, el que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Siempre Dios nos anima con una promesa, con una recompensa, ¿verdad? Y qué bueno es nuestro Señor, ¿no? Realmente Él no tiene que darnos más recompensas. Gracias por la salvación, qué bueno. Pero también dice que nos va a dar a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Este es el mensaje a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que estaba en medio de paganismo. Ahí se adoraba a la diosa Diana, pero sin embargo ellos habían permanecido, habían tenido paciencia, habían trabajado arduamente, pero habían dejado su primer amor. Vamos a ver qué dice a la iglesia de Esmirna, es el versículo 8. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El Señor Jesucristo es el que estuvo muerto y vivió. Aquí se presenta como el que también sufrió, porque la iglesia de Esmirna estaba pasando sufrimiento, estaba pasando tribulación. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Ya le está el Señor diciendo, advirtiendo, ¿no? Ustedes sí tienen buenas obras, tienen tribulación, han sufrido, han pasado por pobreza y han soportado aún las blasfemias de los que son sinagoga de Satanás, pero dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aquí el Señor no tiene nada que reprochar a esta iglesia. Al contrario, le halaga por su esfuerzo, por su amor, por sus tribulaciones y aún por su pobreza. Vemos que en ese tiempo a los cristianos les confiscaban sus posesiones y por eso llegaban a ser muy pobres. Pero aquí el Señor le dice: tú eres rico porque tú permaneces en la verdad, ¿verdad? Entonces vemos que has probado, dice, has pasado por pruebas y aún más vas a ser echado en la cárcel, vas a ser probado más, vas a tener tribulación, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Quizás tu hermano, hermana, estás pasando por tribulación, estás pasando por momentos difíciles, dificultades en tu vida. Sé fiel, agárrate de sus promesas. El Señor dice: te va a dar la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí el Señor se presenta como el que murió, pero también el que vivió, el que resucitó. Y nosotros sabemos que si recibimos a Cristo como nuestro Salvador, la segunda muerte no nos toca, no va a tener poder sobre nosotros. Vamos a ver la iglesia de Pérgamo. Sigue el mensaje a las iglesias. El versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Es el Señor Jesucristo otra vez presentándose a la iglesia de Pérgamo. Y sobre todo al ángel de la iglesia en Pérgamo. Muchos estudiosos dicen que ese ángel es el ministro, es el pastor. Y qué bueno que al pastor le podamos decir: es un ángel de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces a los pastores les ponen diferentes nombres y no los consideran un siervo o un ángel. Y aquí le dice al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Este es el Señor Jesucristo, que tiene
sabemos que su palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Ese es nuestro Señor. Y es la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la espada de dos filos. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta era una iglesia que estaba viviendo en una situación, en un ambiente satánico, pero sin embargo permaneció en la palabra de Dios. Y aquí le dice, conozco tus obras. Como dije hace unos momentos, Dios sabe todo. A Él no le podemos ocultar. Vemos aquí que esta iglesia no había negado la fe, aun cuando vivía persecución. Inclusive uno de sus miembros había muerto, Antipas, su testigo fiel. Dice el verso 14, tengo algunas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Qué terrible, ¿verdad? Aquí esta iglesia todavía, aunque mantenía su fe, dice, no había negado la fe, tenía a una persona o tenía la doctrina de Balaam. Y en otra parte en las escrituras nos dice el error de Balaam. Balaam por error quiso maldecir al pueblo de Israel y Dios no se lo permitió porque Israel era el pueblo bendito. Dice, no lo vas a maldecir. Puedes ir con Balac, pero no vas a maldecir a mi pueblo. Y luego en otra parte dice el camino de Balaam, que por ganancia deshonesta, él por ambición, él quería maldecir a este pueblo, pero Dios no se lo permitió. Y aquí habla de la doctrina de Balaam. Entonces vemos que son enseñanzas erróneas, ¿verdad? Y en esta iglesia de Pérgamo, que aún era una iglesia donde se estudiaba mucho, era una iglesia tenía mucha palabra, pero todavía tenía algo que el Señor tenía que reprenderlos. Era una doctrina que Dios aborrecía. Verso 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco, otra doctrina falsa. Nosotros en nuestros días corren muchas doctrinas por ahí, pero nosotros tenemos que tener cuidado. Si no hablan conforme a la ley y los profetas, no lo creamos, ¿verdad? Si no lo vemos en la Biblia, no lo creamos. Verso 16, por tanto dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y esa es la palabra de verdad. El Señor dice, arrepiéntete, ¿verdad? No aceptemos así nomás cualquier doctrina. Tengamos sabiduría y busquemos el consejo de Dios y de su palabra. El verso 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Qué hermoso que Dios siempre tiene grandes promesas, ¿verdad? El maná escondido, el maná es nuestro Señor Jesucristo, es el maná que descendió del cielo, es el pan de vida, es el que alimenta nuestras almas. Si comemos de Él, nunca vamos a tener hambre y es el que nos sostiene, es el que mantiene nuestra vida. Busquemos eso, busquemos como iglesia recibir cada día el maná de Dios. Y gracias por estar aquí con nosotros porque sabemos que estás con hambre y sed de la palabra de Dios y estás buscando el maná. Esa piedrecita blanca dice con un nombre escrito, un nombre nuevo. Algunos estudiosos dicen que la ciudad de Pérgamo estaba construida con piedras negras. Entonces estas piedrecitas blancas eran muy preciadas y escribían sus nombres y los resaltaban con la muralla negra de esa ciudad. O también era como el
ticket para entrar a los coliseos. Si no tenías esa piedrecita, no podías entrar al coliseo. Y aquí el Señor nos da como nos habla de lo que en ese tiempo existía, para que tengamos una visión de lo que va a ser en el cielo, ¿verdad? Para entrar necesitamos esa piedrecita blanca, el nombre escrito allí, y es el nombre que el Señor nos da. Es como Dios nos conoce. ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Cómo eres tú apreciado a los ojos de Dios? ¿Cómo te mira el Señor? ¿Como fiel? ¿Como verdadera? ¿Como verdadero? Y eso es lo que el Señor aprecia de sus hijos, y Él va a tener un nombre exclusivo para ti. Vamos a seguir leyendo el mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice el versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Estamos viendo que el ángel es el siervo, el mensajero, ¿verdad? El que sirve en esta iglesia. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, aquí se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. ¡Wow! Esto es algo sorprendente, ver cómo el Señor se presenta con ojos de llama de fuego. Y cómo nos mira el Señor. Nos está mirando así con ojos de llamas de fuego. Él todo lo escudriña, Él todo lo prueba, Él todo lo ve. Pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Wow, tiene muchas palabras de elogio para esta iglesia, a pesar que era una iglesia que estaba en un lugar, en una ciudad militar. Los romanos estaban ahí, la base militar romana estaba en Tiatira, y esta era una iglesia que tenía amor, fe, servicio, paciencia, y sus obras postreras eran más que las primeras, dice. Pero espérate, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza. Enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Qué pena, esta iglesia había abierto sus puertas a la idolatría, a lo sacrificado a los ídolos, o tenía en sus vidas ídolos y cosas que estaban primero que Dios, en el lugar que le corresponde a Dios. ¿Y cómo está tu vida? ¿Está en tu vida quién tiene prioridad? ¿Es Dios quien tiene el primer lugar, o tienes un ídolo? A lo mejor es tu esposo, son tus hijos, a lo mejor es tu trabajo, a lo mejor es cualquier otra cosa que está tomando el lugar de Dios. Hermanos, examinémonos. ¿Quién está tomando el lugar que nuestro Señor merece? Vamos a seguir leyendo el verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Verso 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Estamos viviendo en una sociedad donde hay idolatría. Muchas veces el sexo, ¿verdad? Forma parte del diario vivir. Y dice aquí, en Proverbios dice que aquellos que siguen a la mujer que seduce están camino hacia la muerte. Y también a los hombres, no solo a la mujer, ¿verdad? También a los hombres que seducen van camino hacia la muerte. Sus caminos son hacia la muerte. Y aquí muy claro dice, heriré a sus hijos de muerte. ¡Qué pena! Paremos eso, ¿verdad? Examinemos nuestra vida, cómo está nuestra vida, y digamos, no, yo voy a vivir honrando a mi Señor. No voy a permitir que esas cosas entren en mi vida, entren en mi casa, hieran a mis hijos y traigan maldición y traigan muerte. Verso 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga.
Entonces vemos que las iglesias en Tiatira, sobre todo las iglesias que no amaban a Dios, no buscaban a Dios, habían permitido la entrada de Jezabel, eran iglesias realmente satánicas, buscaban las cosas de Satanás, pero habían unos pocos que no, dice. Entonces, gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Verso 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Lo que tenemos, debemos retenerlo hasta que el Señor venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Mas yo también la he recibido de mi Padre. Yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces vemos que debemos estar atentos a la palabra de Dios. Él tiene grandes promesas para nosotros. Dice, si tú vencieres, si tú guardares mis palabras hasta el fin, yo te voy a dar esto y esto. Aquí nos promete autoridad sobre las naciones. Aquí nos promete que vamos a gobernar con Él, vamos a reinar con Él. Y qué promesa tan grande, qué gozo de estar con nuestro Padre, ¿verdad? Y dice, le daré la estrella de la mañana. Qué hermoso, qué glorioso será ese día. Pero el que tiene para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Dios les bendiga, hermanos.